Hola amigos, ¿cómo están? Tanto retiempo. Hace rato que no grabábamos con el Alejandro, pero nos propusimos retomar ahora en serio y semanalmente este proyecto de Godzilla en el Mapocho. Y estamos marcando ahora el número 41, a pesar de esta larga pausa. Y es un retomar mucho más contundente porque tenemos harto más seguidores que la vez que habíamos empezado. Los videos quedaron dando vuelta en YouTube y tienen hartas visualizaciones y tenemos más seguidores, así que lo agradecemos mucho. Y recuerden siempre, para esta nueva etapa que estamos comenzando, suscribirse al canal que aparece el loguito por allá abajo, o por allá abajo, nunca le achunto, por allá o por acá, pero por ahí está el loguito y ahí pueden poner la campanita y todo eso. Eh, ¿Cómo está ahí Alejandro? Pues, ¿cómo ves este reinicio de Godzilla en el Mapocho? Bien. Bueno, feliz de volver, ya que nos volvimos tan famosos internacionalmente. La gente nos pedía a gritos en la calle que volviéramos a, a hacer críticas de cine. Mm, No sí, podían vivir sin nosotros, así que, no, que es divertido volver. ya. Le pusiste un poquito de color. ¿Ah? Se No, me para nada. puso, como escuché en la radio, se me puso patuito. Nada que ver. Pero bueno, sí, tenemos, hemos crecido un poquito, hemos crecido un poquito. Eso es lo bonito. Bueno, en fin. Oye, hoy día, Ale, vamos a hablar de un cortometraje. Vamos a partir con un cortometraje que es el que más se ha comentado acá en Chile, que es el cortometraje Bestia, que participó en los premios Oscar justamente a la categoría Mejor Cortometraje después de haber ganado algunos premios latinoamericanos. Saltó a este gran evento, digamos, internacional del cine. No lo ganó, pero estuvo compitiendo ahí, lo que ya es un mérito gigante. Eh, la película, si me permites, interrúmpeme las veces que quieras, obviamente, como siempre, Ale. La película se trata de, cuenta la historia, una historia como más intimista, no es que cuente una biografía en 15 minutos, porque es un cortometraje, eh, de la gente, de la DINA, de la policía secreta de Pinochet, de la gente Ingrid Olderoff, que era una gente, era una líder o lideresa, como se llamaría hoy día, de justamente esta policía secreta y se entrenó en tortura, en todo este tipo de cosas, en tortura, en contrainteligencia. Y ella a su vez, ella era la primera mujer paracaidista de la historia de Chile, tenía una serie de méritos en ese sentido, digamos, y es reclutada por la DINA, eh, y llega a ser la líder, la lideresa nuevamente de las mujeres de la DINA, de este organismo de tortura. De hecho, participa en algunos comandos que fueron de los peores, de los más sangrientos durante la dictadura. Y ella además era entrenadora de perros. Y se hizo especialmente famosa en un centro de tortura de la DINA que se llamaba La Venda Sexy, que le llamaban La Venda Sexy, eh, porque justamente ese lugar se hizo famoso por las torturas relacionadas con elementos sexuales. Y es muy increíble, bueno, eso desde la historia, después lo podemos hablar un poquito, ¿cierto? Es muy increíble que toda esta historia estuvo medianamente oculta, esta de las mujeres torturadoras, de las mujeres que participaron en estos ámbitos de la dictadura. Esta mujer le enseñó a un perro a violar detenido, eh, porque era adiestradora de perro, y ella era muy conocida en este centro de tortura, trabajaba ahí
todos los días y era era reconocida. O sea, cuando se ha investigado todo este cuento, muchos la reconocen por ser especialmente brutal, por bueno, las características que tienen estas bestias, como dice como se titula la película, el corto, perdón. Eh, Eso es como el contexto, digamos. Esta historia trata de contar un poco, se trata como meter en el mundo interior y en los sentimientos y de los hechos alrededor de Ingrid Olderow. Como les digo, no es una biografía, sino que cuenta, hay toda una parte onírica donde aparecen, se supone, algunos sueños cruentos de ella, su relación con el perro, su relación con el trabajo. Ella siempre aparece seria y no sonriendo, como que trata de alguna manera de explorar esa dimensión psicológica del personaje. Entonces, con esta larga introducción que acabo de decir, me gustaría preguntarte a ti, Alejandro, ¿qué viste en este corto? ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu impresión? Em, bueno, yo creo que de mi parte me gustaría partir por la premiación de los Oscars, que es como lo que tenía en mente, que, bueno, obviamente no ganó el cortometraje. Eh, Quizás yo voy a hacer un disclaimer acá, quizás no soy el más calificado para revisar cortometrajes, porque no es mi zona de confort. Yo me gustan más las películas, más que los documentales y los cortos. Eh, pero respecto a su competición en los Oscars, la tenía bien difícil. Le tocaron 4 películas que estaban muy bien valoradas por la academia. Y yo estaba viendo críticas de medio extranjero y la crítica que le hacían, o más bien lo que comentaban mucho de esta película, era que les parecía interesante, pero que no entendían el contexto, que esta película no se entiende fuera de contexto. Y algo con lo que yo realmente estoy de acuerdo con respecto a la crítica internacional. Si bien yo conocía preliminarmente lo que era quién era Ingrid Olderow, no conocía la historia en detalle. También la primera vez que vi el corto me generó cierta confusión. Y yo siento que, si bien yo valoro el corto y creo que es un muy buen corto, eh, y que además utiliza muchos elementos técnicos que son realmente muy destacables. Por ejemplo, la, Disculpa, Ale, que te interrumpa, pero es un corto animado, ¿eh? Que es algo que yo no dije en ningún momento. claro, corto animado, pero si no me equivoco usan elementos de stop motion para Sí. retratar eh, para retratar el corto. Entonces, por ejemplo, que la figura sea de esta especie de cerámica y que se vayan mostrando las grietas de Ingrid Olderow, para mí un elemento visual muy potente y una idea muy creativa que realmente le da otra profundidad al documental, o sea, del corto, respecto a aspectos técnicos. También estas escenas más surreales que tú mencionabas, también siento que le dan un agregado respecto a la tecnicidad con la que se producen las escenas. ¿Mm? Pero tiene el gran problema, que como mencioné anteriormente, que no se entiende fuera de contexto. Yo siento Sí. que si va a ser una obra de 15 minutos, se tiene que entender por alguna parte. Ujú. Entonces yo creo que a veces, no sé, siento que a veces entra como en ciertas ambigüedades que dificultan entender la historia. Creo que si lo hubieran hecho un poco más contenido, quizá hubiera beneficiado al producto final. ¿Pero a qué te refieres con ambigüedad? Por ejemplo, no sé, a veces yo encontré muy interesante lo que hicieron con el perro, que de cierta manera le da como humanidad al personaje, de cierta manera. Eh, Siento que se pudieron haber concentrado más en esa parte que en toda la parte de los sueños, que a veces puede ser media enredada y se deja como lugar para interpretaciones media ambiguas. Siento que si hubiera sido una historia más convencional en ese sentido, hubiera funcionado mejor, pero es mi opinión. Ujú. No estoy diciendo que como esté haya resultado mal, pero creo que
sobre que el mensaje hubiera sido más potente si es que si es que la historia hubiera sido más contenida, más sobria en ese sentido. Ujú, ujú. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que justamente la primera vez que lo vi, me dio esa sensación, así como que si tú no tienes contexto, si no te conoces la historia, la comprensión de esto es difícil. O te queda como un barniz. Yo creo que igual se puede ver, ¿ah? O sea, se puede ver sin contexto y sí hay elementos que tú podías agarrar, o sea, se pueden deducir. Pero creo que se pierde un porcentaje que no es menor. Y en ese sentido creo que el gran problema que tiene es que carece de universalidad. No es autoexplicativo el corto. O sea, si tú ves el corto no entiendes la historia, no sabes, o sea, ¿por qué tienes que saber quién era esta persona? ¿Por qué tienes que saber por qué llega a la casa? ¿Qué pasaba con el perro y los prisioneros que más o menos lo mostraron? Obviamente no se puede mostrar en forma muy explícita, pero tampoco necesariamente se tiene que sobreentender todo eso. Eh, Aparece mucho, por ejemplo, el puño de la DINA, como que le habían entregado muchos premios, obviamente ella era funcionaria de la DINA, pero la gente no tiene por qué entender qué son esos premios, qué es la DINA, qué... Entonces, claro, yo creo que es muy para el público chileno y es muy para un público instruido chileno que entiende esta cuestión. No, yo realmente dudo también que el público universal chileno tenga el suficiente conocimiento para sobreentender esto. Obviamente que más que un extranjero, pero creo que eso es lo curioso de la película. Ahora se explica un poco, yo creo, porque leí por ahí que se quería hacer como un recuento biográfico, que esa era la idea de Hugo Covarrubias, que es el director y productor de todo este tema. Quería mostrar varios personajes de la historia de Chile, varios personajes oscuros, digamos. Y que finalmente este salió tan bien que en el fondo pegó un salto y se quedaron en eso. Además, tomó muchos años en hacer este cuento y en eso sí que la película es impresionante. O sea, ¿cómo se llama la técnica? Stop motion. Eh, Motion. es impresionante. O sea, cuando muestran, por ejemplo, hay una parte donde muestran que ponen un cassette con una grabadora, la grabadora, el cassette, cada uno de los detalles de la cara, de las figuras, de los adornos en la pieza, la tetera, el perro, todo Sí, el perro es impresionante. es una Cómo se mueve el perro. maravilla. O sea, en términos de arte, es soberbio. Esa es mi visión, o sea, yo lo encuentro soberbio, como imagen es soberbia. En términos de la historia, creo que es una historia interesante también, porque a pesar de que está mostrando, y a pesar de que el título dice bestia, y el personaje es muy, ¿cómo te puedo decir? Circunspecto o que no refleja emociones, tampoco es que se ve, ¿cómo se llama? Una persona pérfida, se ve más bien una persona distorsionada, ¿cierto? Creo que ahí no trata de mostrar bueno y malo, sino que trata de mostrar algo, ¿cierto? Hay una profundidad en eso, de no ser simplista, en esto que es fácil caer en esta cosa maniquea de la bondad, la maldad, sobre todo con personajes que evidentemente causaron tanto dolor. Entonces creo que está en eso, está bien planteado, pero evidentemente el problema del corto, creo que en esto estamos súper de acuerdo, es la falta de autoexplicación, de universalidad, es muy de nicho, por así decirlo, ¿cierto? Ujú. Yo creo que también abrirlo más a estos públicos le hubiera dado un mayor impacto a la historia, a mi parecer. No por eso es mala, yo no creo que sea mala por obligarte en el fondo a entender mejor lo que se está mostrando, pero sí siento que hubiera calado más hondo si hubieran entregado elementos más explicativos, que no necesariamente tienen que ser tampoco explícitos, sino que también se pueden demostrar a través de otros elementos que te brinda el cine, como la música, como
como no sé, el mismo texto, si se quiere hacer algo más fácil, Ujú, pero, pero habían formas de hacerlo de mejor manera en ese sentido. ujú. Sí, ahora ya saliendo un poco de si te parece, de la película, o sea, del corto mismo, y entrando un poquito más en la historia del personaje, es bien interesante porque ella, ella le hacen un atentado eh, en un determinado momento y ella se vuelve, después de haber sido un perro fiel de la Dina, se vuelve contra la Dina. Entonces, ella en las entrevistas, porque hay una periodista, no recuerdo el nombre en este minuto, a ver si la encontráis, si me ayudáis ahí por Google, aparece rápido, eh, que hizo un libro sobre Ingrid Olderoff, un libro bien famoso, que se llama la mujer de los perros, creo que se llama. Eh, ella cuenta que este personaje hacía mucho hincapié en que la Dina la había mandado a matar. Porque en realidad el atentado fue del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionario, ¿okay? Que de hecho Ingrid Olderoff participó en la tortura de, de muchas personas del MIR y bueno, obviamente que era de las peores dentro del mundo. Está Krasnov, está, no sé, Moren Brito, hay un lote de personajes siniestros y dentro de eso tiene un lugar destacado en ese panteón del mal Ingrid Olderoff, sin duda. Pero lo que es súper interesante que leí por ahí es que cuando detuvieron a estas personas del MIR que efectivamente habían atentado contra ella, los detuvieron por otros hechos y nunca le preguntaron por el caso de ella, o sea, por el atentado de ella. Entonces, de alguna manera ahí tratan de hacer una vinculación de que había sido intervenido el MIR para tratar de eliminarla. No sé si me doy a entender. Sí, sí te entiendo. ¿Cachai? Que en el fondo está infiltrado el MIR y ya, en el fondo ya la DINA necesitaba hacerla desaparecer, como hizo desaparecer a Berrío. Bueno, no fue la DINA directamente en ese caso, pero fue muy posterior, pero sí cuando ya no le servía un personaje chao pescado nomás. Bueno, el nombre de la periodista que tú decías era Nancy Guzmán. Nancy Guzmán, sí. Ujú. Y Heavy. yo, sí, yo no estoy muy familiarizado con los detalles de la historia de Ingrid Olderoff, pero creo que efectivamente es un personaje que, que da para contar una historia muy interesante, como tú mencionabas anteriormente. Que además es curioso esto del adiestramiento de los perros, sobre todo, a mí me llamó mucho la atención. Y creo que una de las cosas que hace mejor el corto, que establece un vínculo que da a entender un poco la psicología del personaje. Entonces creo que Ujú, de hecho cuando se aborda esa parte, para mí la parte más convincente, y la que mejor o sea, la parte que encuentro más interesante del corto al final, que ujú, nos hace entender la perspectiva de ella. ujú. Oye, y a todo esto, cuando yo los iba a dejar a ustedes al colegio, porque Lal es mi hijo, es medio obvio, Oh, pasaba por el colegio que da en La Florida y teníamos que pasar por Macul, pasábamos siempre, porque era parte del camino, pasábamos siempre por la casa que era la Venda Sexy, pues era una casa en Macul, creo que en la calle Irán o la calle Líbano, no sé, tiene esos nombres de países árabes. Y pasaba siempre por ahí, la casa hoy día está igual, vive una familia, de hecho, ahí, y es muy impresionante porque ese era un centro de tortura que, que, en que ocurrieron de las cosas más horribles durante la dictadura, centrado como decía, en tortura enfocada en lo sexual, especialmente ahí torturaron a mucha gente del MIR, eh, y relacionada con el MIR y otros, como siempre. Eh, y era muy increíble porque era una casa, pues, era una casa. Normalmente los centros de detención estaban más
me refiero a una casa en un barrio residencial. La mayoría están en lugares más alejados, donde la población no lo pudiera ver con claridad, pero esta era una casa en un barrio bastante residencial en pleno Macul, y ahí pasaron todas estas cuestiones. Está ahí, está ahí. De hecho, hace tiempo que han habido intentos de declararla, eh, ¿cómo se llama? Tiene un nombre esta cuestión, pero un sitio de la memoria que pueda ser recogido como un monumento y pueda ser convertido en un museo. Y hay muchos testimonios, se pueden ver por YouTube, de los sobrevivientes de la venda sexy. Oye, otra ¿Tú cosa sabes qué hay ahí? sí, otra cosa que se nos olvidó es que esta película, o sea, este corto se puede ver en Vimeo, que puede arrendar por 2.000 pesos, algo así. Oye, ¿y qué ahora lo que fue la venda sexy? ¿Qué es acaso? Es una casa particular, ¿De verdad? vive una familia ahí. Chuta. Imagínate lo que es vivir en eso. Yo creo que eso da para es un temazo. Eh, es que sabéis que este es uno de los lugares más extraños en ese sentido, porque hay otros lugares donde hubo cuarteles de la DINA y donde murió gente, por ejemplo, en, en, el, en José Domingo Caña. Yo no sé si seguirá ahí todavía. El de Era Simón una Bolívar casa. también, ¿no? Sí, es que eso te iba a mencionar, que en el de José Domingo Caña, al lado había una juguetería, no sé si era Rochet, parece, no me recuerdo, y usaban como bodega, si no me equivoco, este cuartel de la DINA, que ya era una casa antigua y todo el cuento. Y después la demolieron y al final pusieron como un monumento afuera, ¿cachai? Pero ya fue bodega. Después el que decía el centro de detención de Simón Bolívar, que ese es muy heavy porque fue de exterminio, de ahí no salió nadie vivo. El centro de exterminio de Simón Bolívar, que se descubrió hace poco, hace, no sé, 12 años, no sé, 15 años atrás, o sea, muy reciente, posterior al inicio de la democracia, se supo de ese lugar. Ahí eso se votó y se construyeron condominios, ¿cachai? Pero una bodega, condominio. La Venda Sexy, si no me equivoco, debe ser el único lugar, al menos en Santiago, y alguien me podrá corregir, que es una casa que después siguió siendo habitada. De hecho, hay unos documentales en YouTube en que van los sobrevivientes y los hacen entrar a la casa y reconocen la escalera y hablan con la familia que habita ahí el lugar, y la familia que habita el lugar y habla de fantasmas y cosas, ya no nos metemos en eso, pero pucha que debe ser heavy vivir así la vida común en una casa que fue centro de tortura, ¿no? Sí, bien fuerte, la verdad. Y Em, nosotros tenemos la historia de que una vez no vacacionó, y tú fuiste también, porque eras guagua, fuimos a un lugar en Lagunilla, que también fue centro de detención y tortura, que se llama la casa de Piedra, que era la residencia Volpone de San Marí, que era el dueño del diario Clarín. Y ojo que está ligada a Ingrid Olderoff, ese lugar. Nosotros fuimos porque no teníamos idea y lo arrendaban el lugar como para, ¿cómo se llama? Mochilero y gente que quisiera arrendar el lugar, y entramos y ahí nos dimos cuenta, eso daba, es un podcast, esa es una película que tenemos que actuar nosotros, en realidad, una historia increíble. Pero resulta que en la Casa de Piedra entrenaban a las mujeres de la DINA. Le mm, enseñaban a torturar contra inteligencia y toda la cuestión. Mira cómo son las cosas. lo- Bueno, igual, Alejandro, no sé si tienes algo más antes no, que yo creo terminemos. que es como el mismo corto, salió cortito el episodio. Ujú. Así que no, yo no tengo mucho más que decir. Yo solo resaltar que en mi opinión, es un muy buen corto, pero que tiene esas cositas que se pudieron haber ajustado mejor. Yo Ujú. creo que no tuvimos mucho tiempo para mencionarlo, pero también las secuencias de los sueños no
a mí no me gustaron mucho. Como, y ya veo un patrón recurrente en películas chilenas así de hacer estas escenas como grandilocuentes, así sobre sueños y cosas así. Y la verdad es que Lo encontraste a mí pretencioso. un poquito. O sea, Mm, entiendo por qué a la gente le gustan y entiendo también por qué están en el corto, pero yo, si que hubiera dependido de mí, no la hubiera restado. O por lo menos mm, la hubiera disminuido. En un corto de 7 minutos, tener 5 minutos de escenas de sueño es como, puede ser mm, un poco excesivo. mm. Sí, iba a ser un spoiler. ¿Puedo hacer un spoiler? No, mejor que no, ¿cierto? ¿O sí? No ¿Qué sé, decís ya tú? estamos en el final, ya nada importa. Ya, bueno, voy a hacer un spoiler. Que hay una cosa bien interesante, que hay una escena final en que ella va en el avión y mira por la ventana y en la nube empiezan a aparecer en el fondo toda la gente que torturó, la gente que mató, la gente que participó en eso, como los fantasmas con los que se quedan los torturadores. Porque yo no sé si esto se ha sido analizado psicológicamente, pero no sé, no me voy a meter ahí tampoco, pero claramente haber hecho este nivel de atrocidad y ser, o sea, Ingrid Olderoff es un personaje, pues, ¿cachai? Eh, haber hecho todo lo que ella hizo no debe salir gratis en la psique. No te, no, de alguna manera no, de alguna manera es algo que te va a dañar y que, no sé, hasta espiritualmente. No, por más que en ese momento hayas sido un fanático de una causa y estar dispuesto a matar y toda la cuestión, de alguna manera el fantasma alguna vez te va a llegar a aparecer en tus noches, en tus sueños. Entonces eso de alguna manera creo que trataron de mostrar. Sí, yo encontré que el final fue muy potente con esa imagen. Yo lo encontré que cerraba muy bien en ese sentido. Sí, Un sí, punto muy interesante. es verdad, es verdad. Y sí, y cuando la entrevistaba a esta periodista, ella lo negaba todo, absolutamente todo. Y eso también es una conducta muy humana de, de, en el fondo no querer reconocer las atrocidades, ¿cachai? De mostrarse como un personaje que ya era ¿cómo hablaba? ¿Qué decía esta periodista? Que ella se trataba de mostrar como analista de inteligencia, ¿cachai? Mm. Pero no como la bruta que tiraba el perro para violar a las personas. De eso no existía. Entonces, el centro de ella era que la habían tratado de matar y que ella era analista de inteligencia. Heavy como, nuevamente una cuestión mental, como la bestia no se reconoce como bestia. Porque, ¿cachai? Porque en el Intenta fondo convencer si no lo hizo. autoblanquea su imagen. Ujú. Eso, pues, Ale. Y bueno, muy Bueno, bien. ¿quieres cerrar tú el programa, por favor? Bueno, sí, o sea, bueno, es bueno volver. Estamos felices de continuar con este proyecto y esperamos hacerlo toda la semana. Así que, por favor, si estén atentos porque próximamente vamos a sacar más videos. Vamos a retomar la costumbre que teníamos de grabar el programa. Eso. Muchas gracias y que estén muy bien, pues. Y Ujú. chao, Ale. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.